Estamos muy contentos. Es mutuo, es mutuo. Estamos muy contentos de estar acá. Euge, bueno, va a ser un placer hablar con vos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta mucho conocer historias, y nada más y nada menos que vos, una estudiada de conocer algunas historias de nuestra ciudad. Recién hablábamos fuera de micrófono de algunas. Así que bueno, va a ser un placer dialogar contigo. Igualmente, aparte de poder contar esto que a mí me apasiona tanto, que realmente es una fuente inagotable y sobre todo vivimos en un lugar que está lleno de historias ocultas. Ya contaste una y dice, ¿qué? Que quedé así medio impactado. Sí, esto de que, a ver, vivimos en Armstrong y tenemos calles, tenemos plazas y por ahí es poco las veces que nos preguntamos quién fue tal persona, claro, cómo llegaron, si eran inmigrantes. Así que bueno, hay una conexión aparte muy fuerte entre lo que tiene que ver la historia y el arte y bueno, son cosas que me apasionan, así que... Vos, bueno, también tu familia todo muy arraigada del campo también, porque recuerdo de joven tus viejos y vos viviste en el campo, sí, mucho tiempo, chiquita. Seguramente recordarás nosotros chiquititos que fuimos a la escuela juntos, en las 262, y yo el día de lluvia se salía como sea. El Rubén ponía la F100 en el camino de tierra, no así... había forma de no ir. No, la única manera de no ir era que nos quedemos encajados. Claro, ahí había que... Pero de todos modos íbamos sin el guardapolo puesto y con mis hermanas nos ponían atrás en la caja y del camino de tierra se salía como sea. No, Pablito. Entonces... como sea, salíamos y capaz que llegábamos tarde y ahí en la puerta de la escuela nomás nos ponían el guardapolvo blanco y entrábamos. Claro, porque vos viviste mucho tiempo en el campo y también tus viejos trabajaban ahí, viviste todo lo que tiene que ver con el movimiento del campo. Porque exactamente, mi papá hasta el día de hoy vive en el campo, por eso vamos con mucha frecuencia, lo visitamos muchísimo porque es nuestra casa de la infancia. Ya después por diferentes cuestiones de movilidad nos quedamos un poco más en la casa de mis abuelos que tenían la casa en el pueblo, pero la cuestión del campo, que por ahí hay veces que yo escucho a chicos que les parece esa vida de campo lejana. ¿Cómo puede ser? Y yo no soy tan grande y la viví, el tema de las carneadas, las cosechas, el ir a merendar al campo donde estaban trillando, llevar el canasto con el mate cocido, la mortadela. Entonces son todos recuerdos que por ahí a los chicos les parece lejano, que es una vida de campo de hace mucho tiempo, y no fue hace tanto. Y aparte, bueno, que uno dice, está desconectado del campo, solo, y debe ser maravilloso vivir ahí. Sí. ¿No es cierto? La verdad después, que no estaba muy lejos tampoco de la ciudad. No, estábamos a 24 kilómetros, entonces lo mismo el día de hoy, hoy cualquier cosa vamos, nos juntamos a comer, nos falta algo, a la tarde pegamos la vuelta, es un ida y vuelta que ya 24 kilómetros te termina no pareciendo tanto. ¿Y con tus hermanas te llevas mucho, con Nati y con Sí, es que Nati y Meli llegaron juntitas prácticamente, ellas se llevan 1 año y medio, 2, y yo llegué muy tarde. Yo con Nati me llevo casi 10 años y con Meli me llevo casi 8. Claro. Entonces, era como la mascota la Euge de las hermanas. A mí me jugó muy a favor eso, primero porque cuando yo ya era una niña, ellas ya eran adolescentes. Imagínate una adolescente en el campo, es una adolescente aburrida. Entonces con 4 años jugábamos a la maestra, jugábamos un montón de cosas y yo entro a primer grado sabiendo leer y escribir. Pero bueno, una estimulación por parte de hermanas, de también la suerte de que a mi mamá la tenía conmigo, mi mamá no tenía que salir a trabajar, entonces siempre una infancia muy linda. Exclusiva, claro. Sí, tal cual, y siempre por eso, en conjunto, acompañada, así que divina. Qué lindo, una linda época. Sí. Y ibas y venías acá constantemente al pueblo, así que estaban acá. Terminaste quinto y, bueno, ¿enseguida te fuiste a Rosario? Sí, exactamente, nos graduamos en el 2010. Sí, hace poquito. Tal cual, ayer nomás. O sea, ayer nomás. Y enseguida en 2011 me fui a vivir a Rosario, hice la licenciatura en Bellas Artes, estaba muy segura que era por ahí. Que era Bellas Artes. Ya estaba en quinto, vos dibujabas muy bien, me acuerdo que tenía... había un caminito por ahí ya hecho, ¿no? Sí, yo ya había descubierto a Marina Astrólogo y estaba enloquecida porque yo quería hacer lo que ella hacía. Entonces, bueno, fue una musa inspiradora, me encantó, empecé a tomar clases en su taller, empezamos a compartir... y pasó que bueno, de ahí lo tenía muy claro y era por ahí, era Bellas Artes, no era otra cosa. Tu viejo desde el primer momento, dale que va. Sí, siempre apoyando, por suerte siempre apoyando. Qué bueno eso. Porque también, yo me imagino que por parte de los dos habrán esperado alguna ingeniera agrónoma, una contadora, una veterinaria. De mi parte creo que también, pero nunca es imposible. Y no sucedió. Se quedaron con las ganas. La otra parte de las Carnicelini sí fueron un poco más, quizás, con sus profesiones relacionadas a lo que ellos hacían.
Pero bueno, en ese sentido yo sentía que no era por ahí, que tenía que ver con el arte. Veterinaria No era. No era por ahí, era Bueno, lejos. porque se queden tranquilos que somos felices haciendo esto. Sí, nuestros padres, tal cual. Quédense tranquilos que volveríamos a elegirlos 1.000 millones de veces, así que... Tal cual. Y me pasa un hecho así muy puntual de que me faltaban 9 materias para recibirme, ya hacía bastante que estaba estudiando, o sea, 4 o 5 años, y hay una convocatoria para trabajar, hacer una pasantía en el Museo Castanino de Rosario, en la parte de educación. Me presento, me postulo, las notas me ayudan, quedo seleccionada y empiezo a laburar ahí 2 veces a la semana, 2 o 3 horas, hacer un trabajo muy piola para meterse al mundo profesional que tenía que ver con el arte. Mi tarea consistía en recibir grupos escolares y hacer visitas guiadas, y me pasa algo de que un día, caminando por los pasillos del museo, veo una chica que estaba adentro de un depósito limpiando una pintura. Ajá. Entonces, bueno, voy, me acerco y le digo, ¿por qué vos podés tocar la pintura Claro. y yo no? Y mi recomendación es que no toque, alejate. Entonces ella me explica, como vos estás haciendo tu pasantía preprofesional de Bellas Artes, yo la estoy haciendo en museología. Y ahí descubro que existe la carrera que se llama museología, en lo que sí... Mirá vos cómo se fue dando todo para que estés ahí en el lugar donde estaba esta mujer limpiando el cuadro. Llego a mi casa, imagínense, prácticamente por eso, 9, 10 materias a recibirme, a un año cursado, una tesis, pues estaba todo bastante encaminado ya. Y llego con el planteo de que me di cuenta que no era Bellas Artes, que era Ay, museología, y mis papás me dijeron como... ¿Y ahora, nena? Claro, imagínense, Oh, porque Dios. sobre todo, Sí, sí, ellos sí, sí. bancando Sí, siempre, sí. económica, moralmente, acompañando, conteniendo, lo que es rendir exámenes. Así que bueno, su sugerencia fue, espera un poquito, Claro. terminá que ya casi lo tenés, y bueno... Después vemos. Y así fue. El día que rendí la última materia de Bellas Artes, me fui a inscribir a museología Al toque nomás. al toque. Mirá. Así que al año siguiente, mientras tenía mi tesis iniciada para recibirme de licenciada en museología, arranqué la tecnicatura para recibirme de licenciada en De Bellas Bellas Artes, inicio las clases de la tecnicatura en museología. Me gradúo en plena pandemia, 2020, me terminé graduando online, algo momento, rarísimo. ¿Qué época es esa? Sí. Sí, Cosa rara. porque sobre todo yo ya era un momento, para ese momento 2020, estaba en Rosario, estaba trabajando en el Museo del Diario de la Capital. Si bien tenía un contrato que no podíamos recibir gente por la pandemia, Claro. limpiábamos las obras, organizábamos, y mi recibida fue a través de una computadora, sola con Sí, mi sí, prima. es terrible. Después salgo a buscar una amiga como para decir, che, lo logré, no sé, denme un abrazo. Vamos a tomar Digamos, un puño poco que de sea. harina, claro. Claro, O tomemos... sea, vos empezaste a trabajar antes de estar recibida en Sí. en el diario. Sí. Mirá. La misma situación. 2019 se vuelve a abrir una pasantía preprofesional, yo sin estar recibida, quedo, y después, me la renuevan y sigo trabajando un año más, y después con el tema de la pandemia cerraron ese puesto porque no sabían cuándo iban a poder volver a recibir gente. Así que bueno, año 2020 fue un quiebre ahí, porque, plena pandemia, me recibo, y es el momento donde uno se recibe que dice, ¿y ahora qué hago? Y se me termina mi contrato y no se vuelve a abrir ese puesto. Entonces fue un poco desesperante. Pero en este momento es donde digo, qué bien que mis papás me dijeron aguantá. Claro. Seguí un poquito y ya está. Entonces tenía el otro título claro. y empecé a dar clases en talleres en Rosario, que si bien la apertura era poca, pero bueno, por lo menos tenían 5 niños que hacíamos arte, conocíamos de arte. Cuando hablas Bellas Artes, la carrera, digo, abordás todas las ramas, digo, te sabés, o sea, teatro, danza, música, Sí, por ahí pintura, no tanto lo escultura. que son las ramas, como vos decís, música, teatro, danza, eso prácticamente no. Muy por arriba, Muy o por casi arriba, nada. poca música, sí se ven muchas cuestiones como filosofía, muchísima historia, Claro. pero dentro de lo que es la Bellas Artes como pintura, escultura, grabado, Claro, todo lo que las tiene que técnicas, ver con claro. las nuevas temáticas, la Ujú. performance y todas esas cuestiones. Claro, por ahí va. Eso, después de recibirte, Así que bueno. empezaste ahí en la capital. Claro, digamos, recibida ya me quedo sin trabajo en la capital. Así que bueno, fue un año ahí como medio en tránsito, 2021 seguía viviendo en Rosario. Y bueno, ya 2022 me sale una oportunidad que me vengo a vivir a Armstrong. Y acá digo, me está faltando algo más, porque siento que quiero saber un poco más. Y encuentro la licenciatura en museología en Buenos Aires, en Avellaneda.
Así que bueno, ahí arrancó otro capítulo Otra y otra etapa. historia, donde empecé a cursar online Claro. y a fin de año tenía que viajar para rendir. Así que bueno, y el año pasado, justo exactamente hace un año, es que rendí mi tesis Mirá. de la licenciatura en museología y que el lunes me voy a ir a buscar mi diploma. Bien, Tengo mi acta de Eugenia. colación, así que muy contenta. Bueno, acá sí sí. te van a poder abrazar, te van a poder Sí, ahora besar sí, y todo, sí, porque sí, en la sí. pandemia no pudiste, pero acá sí. Así que Una muy docena contenta. de huevos y a tirar. Qué bueno. Muy qué bueno. contenta, muy contenta. Qué bueno. ¿Cuántos años fueron esa licenciatura? Y la licenciatura son 2, que bueno, yo ya trabajaba y me llevaron 3. Claro, porque al estar trabajando. ¿Y en la capital qué hacías? Y en la capital hacía todo lo que tenía que ver con visitas guiadas, que por ahí uno aparece esta idea de, bueno, sí, que venga la gente y te cuento. Pero para poder dar una visita guiada hay un discurso y ese discurso hay que adaptarlo a diferentes edades, a diferentes públicos. ¿Un No es discurso lo que ya mismo. tiene el diario ahí? Claro, porque Ah. por ejemplo, vos tenés la historia del Día de la Capital y está el profesional, el periodista o el estudiante de periodismo que quiere saber realmente cosas que hacen a la historia del periodismo. Y tenés a los niños que tratan de entender cómo había un diario en papel que la gente compraba todos los días. Claro, sí. ¿Cómo? Entonces- Es una locura. Qué locura. O sea que Esto tuviste que de- aprender también toda esa historia. Claro. ¿Está cerca del río en Rosario o No, no? está en el mismo lugar donde funciona la redacción. Por Ah. calle Sarmiento, Sí, entre Sarmiento. Santa Fe y Córdoba. Sarmiento. Ahí Ahora, mismo. fuera del micrófono te cuento una historia con el del diario La Capital mío. Me agarraron para... ¿Viste cuando te agarran para ser testigo? Sí. Me agarraron la concha. Para coparte. Así que bueno, tuviste ahí todo lo que tiene que ver con las visitas dentro de la redacción. Sí, exactamente. Qué bueno, qué lindo. Así que bueno, por eso me pude meter en el mundo del museo, me pude dedicar actualmente en lo que tiene que ver con museo. Tengo una pausa, no estoy en este momento ejerciendo como museóloga, Ujú. pero paralelamente lo que tiene que ver con museos, por suerte, están saliendo muchas propuestas, entonces siempre hay, digamos, una asociación de museos en Santa Fe de la cual participo, del cual nos podemos enterar todas las novedades y a la vez las convocatorias, porque estamos en momentos donde socialmente se está haciendo un clic de la idea de preservar la historia, y bueno, y sin museólogo no hay museo, entonces es importante eso. Claro, no es por el lugar solamente que esté ahí. sino Claro, alguien tal que cual, no pueda- tiene sentido, pueda si no darle termina vida. siendo un depósito. Claro. Y queda Así ahí. que bueno, este año fue un año de cambios Ujú. también, donde bueno, escuchaba cuando ustedes hablaban de las pistas. Este año estuvimos metidos al periodismo, así Claro, que está en la pantalla. La pantalla, estoy en la claro. pantalla, Está sí. en la pantalla ahí de memorias, en Ex- cable imagen Armstrong, qué lindo. Exactamente, aparte de la docencia, que estoy en distintas instituciones, tanto locales como de la región, estamos haciendo esto que para mí es todo nuevo, así que el entusiasmo que yo tengo no lo pueden creer, porque me encanta, me Es encanta. en vivo, sí. Es en vivo. En vivo, ahí. Hacemos, bueno, en vivo hacemos las presentaciones de lo que son los informes, Claro. que el cable tiene muchísimo archivo, Herminia de Prato ha hecho muchísimo, De loco. labura muchísimo, tiene y sabe y se acuerda, entonces buscamos hechos puntuales de cada mes. Y yo quizás hago la introducción o tratamos de hacer ahí como un refresh entre lo viejo y lo nuevo. Pero bueno, por suerte está teniendo mucha aceptación, así que yo feliz Qué porque lindo. es un espacio donde se me permite contar de historias y hablar de arte y hablar de diferentes hechos y acontecimientos que sucedieron. El así domingo que no estará el resumen del mes. exactamente, el domingo 20:30, si alguien se lo perdió, si alguien Sí. se está enterando ahora, tenemos el resumen de todo lo que pasó en marzo, Exacto. ¿sí? Que hemos mencionado personas porque tienen el nombre de la calle, hemos mencionado familias, demoliciones de casas, así que bueno, súper interesante para que lo vean, si se lo perdieron, si quieren volver a verlo, así que bueno, esperamos ahí que estén con la audiencia presente. Qué bueno. Bueno, Euge, ¿la está pasando bien? Muy bien, Bueno. feliz, contenta, como verán no tengo problema para hablar. No, claramente podemos quedarnos hasta las 5 de la tarde acá con Eugenia. Tal cual, tal Euge cual. Carnicelín nos está acompañando en la mañana de hoy. Seguimos con nuestra amiga Euge Carnicelín en este programón, Pablito, de sábado con Euge. Tremendo. Está muy, muy lindo. Así que dan ganas de no irse, de quedarse acá escuchando a Euge miles historias. Euge, bueno, ¿qué fue lo que más te sorprendió, digo, de la historia en general, no en Armstrong? Bueno, sabemos que también ahora estás hace poquito con una actividad con Meli y Maidana también, donde también combinaron la historia de lugares y sabores también, de todo lo que fuiste estudiando. ¿Qué fue lo que más te impactó a nivel histórico? Bien, yo creo que siempre uno tiene así como algo
puntual, no sé si que se obsesiona, pero que le gusta. Claro, sí, sí. Y creo que eso tiene que ver con lo que por ahí no encuentran los libros. O lo que yo siempre digo, esta idea de contar la historia a través como del chisme. Entonces uno se va enganchando por ese lado, Claro. le genera más atractivo. Pero bueno, a mí me gusta mucho lo que tiene que ver, por ejemplo, la historia de los grandes, por un lado, los grandes coleccionistas argentinos, porque aunque no creamos, no parezca, hay mucha gente, incluso en la actualidad, que colecciona, que tiene y que tiene un criterio, o sea, que sabe. Claro. Entonces, bueno, me interesa mucho eso. ¿Qué parte de la historia le interesa a los demás? Pero bueno, a mí puntualmente me gusta mucho lo que es investigar cuestiones que tienen que ver con la historia y la arquitectura. Yo tengo, bueno, mis 2 tesis justamente tienen Hablan que de ver eso. con cementerios. Ah, mira. Y esta idea de que los cementerios, como los tenemos acá en la zona, son de fines de 1800, principios de 1900 en algunos casos, y en ese momento estamos con una sociedad que, por un lado, el que tenía se tenía que distinguir de alguna manera. La aristocracia se quería distinguir. Entonces, si visualmente todos son iguales, la ropa, todos están vestidos, y no había tanta diferencia como ahora, recién con Jorge veíamos una foto antes, también, principio del 1900, todos estaban vestidos con traje, no importa Claro. si vos tenías más, tenías menos. Era ese código, no como ahora que, digamos, uno puede presumir una marca, ¿sí? Entonces la cuestión para distinguirse de estas familias era la compra de arte, la compra y el estudio Eso del arte. te distanciaba o te ponía en otro lugar. Tal cual, te posicionaba de otra Claro. manera. Ahora, el tema es el siguiente, yo puedo tener un montón de arte, pero ¿cómo hago para que vos te enteres que tenés un montón de arte? Entonces, bueno, me puse un poco a investigar y estudiar estos casos de cómo hacía la gente para distinguirse, comprando qué. Entonces, bueno, en la zona, por ejemplo, tenemos casos como Juan Bautista Castañino, que tenemos el Museo de Rosario y quizás nunca nos preguntamos quién era, y tiene que ver con esto, con una persona que tenía mucho dinero, aristocracia rosarina, y él metía viajes al año a Europa, recorría las mejores galerías de arte, traía cuadros de lo que estaba en tendencia en ese momento, todo lo que tenía que ver con la pintura flamenca, los inicios del Renacimiento. Él traía ese tipo de obras y después invitaba a sus amigos, abría su casa y las exponía a modo museo. Claro. Pero era esta de vengan a ver qué es lo que yo tengo. Y pasa un poco lo mismo, más en otros lugares y en otras ciudades, como también se puede reflejar un poco acá, el tema de el espejo y la relación de cómo fue creciendo la metrópolis con la necrópolis. Esta idea de yo tengo mucho dinero, me voy a hacer la casa con el mejor material, el mejor arquitecto, la escultura la voy a traer por catálogo desde Europa, pero mi casa, mi última morada en el cementerio también va a ser igual. Ah, bueno. Claro. Entonces, esta idea, digamos, a cuestiones de semiótica, de la lectura de los símbolos, cómo podemos leer a través de fachadas esto de cómo era su profesión, de que tenía dinero. Entonces, bueno, estuve mucho investigando, me interesa mucho esa cuestión, porque también tiene un poco de todo, tiene un poco de arte, tiene un poco de historia, tiene un poco de arquitectura, así que es un Claro, poco todos ahí. esos mausoleos por ahí que hablaban de que uno que acá también ve esos grandes mausoleos con gárgolas, que todo eso es medio gótico, ¿no? Con Claro. todo esos Hay ángeles, hay ángeles, gárgolas, esas. el tema también de cómo es la puerta, si el arco es un arco, digamos, redondo, que es un arco de medio punto, habla de algo, pero si es ojival, digamos, que tiene la punta, Ajá. ya es más neogótico y tiene otra connotación. Lo mismo, sobre todo esto, a nivel semiológico y semiótico, los símbolos, que son símbolos universales. Y hay símbolos en el arte fúnebre que son universales, como por ejemplo el reloj galado, que es la vida que se va, las Claro. antorchas dadas vueltas hacia abajo y que están apagadas, que es una vida que se acabó. Entonces es muy interesante este análisis. Sí. Hay símbolos masones también. Exactamente, y también eso, qué bueno que lo mencionaste. Había masones. Porque, bueno, les quiero aprovecho para contarles. Yo estoy ahora en este momento bajo la investigación de que hubo masones en Armstrong. Mirá. Pero bueno, no lo puedo confirmar. A todo esto empieza, yo tengo un grupo de historia del arte, doy historia del arte en varios lugares, pero Sí. acá en Armstrong me animo el año pasado, porque en un momento pensé, ¿quién va a venir a escucharme a mí 2 horas hablar de arte? Y la cuestión fue que me sorprendió porque llené un aula y digo, che, esta gente se está dejando de hacer lo que estaba haciendo Claro. para venir a escucharme a mí hablar de arte. Y bueno, me animo, surge este grupo.
Grupo divino que por supuesto como todo grupo tiene aparte de las charlas y el aula, la comida, la cervecita, el encuentro. Grupo todo acá de gente de Armstrong. Sí, toda gente de Armstrong y tenemos gente de las parejas también que viene, que viaja. Entonces bueno, se empieza a armar una cuestión de amigos ya. Un grupete lindo se armó, ¿eh? Sí, y surge que hay un pueblo muy cerca de acá en Santa Fe que se llama Zenón Pereira. Zenón Pereira, Sí. Entonces bueno, empezamos, che, y si vamos... Porque a todo esto con mi grupo de Historia del Arte hacemos como si fueran los viajes de la escuela, los viajes educativos. Nos fuimos el año pasado a Buenos Aires, que cuando escuché la mañana que vino Robert Bose, que él mencionó, hizo mención de eso, porque también él con Patri son mis fieles alumnos. Y bueno, empezamos, che, y si vamos, y si vemos. Cuestión es que bueno, nos animamos, llenamos una traffic, nos fuimos a Zenón Pereira, nos cuentan la historia, volvemos todos, pero enloquecidos. Y empezamos a encontrar que acá en Armstrong hay muchas edificaciones y arquitecturas que tienen los símbolos masones que también están en Zenón Pereira. Como por ejemplo que acá en casas. En casas que hay rosetones, hay guirnaldas, hay un símbolo muy puntual que es una escarapela, que es un círculo con 3 rayos, que eso tiene que ver con la masonería, con la igualdad, la fraternidad y la libertad. Hay muchas cuestiones interesantes. Me contacta también otra persona de un campo para que se lo vaya a ver. Y a todo esto, ¿qué es lo que nos mantiene seguir investigando? Por supuesto, son investigaciones que están abiertas, que si alguien tiene datos, bienvenido sea. Claro. La masonería siempre fue muy secreta, entonces nadie va a venir a decirme, che, yo soy masón, porque bueno, ellos se mantienen muy cerrados. Pero bueno, casualmente estuve detrás de 2 casas, que esas casas pertenecían a personas. Por ejemplo, una pertenecía a Juan Bautista Españolo, y casualmente Juan Bautista Españolo primero dona terrenos para que se haga la escuela de Españolo, y eso también es un símbolo, la cuestión del donar, del donativo hacia la sociedad, claro, es un rasgo masón. Y el terreno que pertenecía a los españoles donde estaba en la escuela era de Zenón Pereira en un inicio. Entonces, bueno, empezamos a unir, y Zenón Pereira públicamente, masón de grado 33, entonces hay un montón de cuestiones que uno empieza y no puede soltar, no. Así que ahora estamos detrás de esas investigaciones. Qué bien. O sea, Españolo, claro, por el campo, por la escuela que tenemos acá cerquita. Exactamente. Mirá. Y como ese sospechamos que hay un montón, pero que bueno, vamos investigando de a poco. Ya va a aparecer. A mí me impactó mucho también, fui hace poquito al cementerio de la Recoleta, y hay también millones de historias que te volvés loco. Sí. La de Rufina Cambaceres, que es la que estaba viva, ¿cómo es? La mataron y sí, ella... en realidad tenía catalepsia. Sí, catalepsia, claro. Que ella, claro, creen, no tiene signos vitales, claro, hacen el entierro. En ese momento estamos hablando de un momento donde ahora para nosotros la idea del velorio es muy normal. Pero bueno, en ese momento no se hacía, y era bueno, listo, claro, se enterró, y después descubrieron que en realidad tenía esta enfermedad que disimulaba los signos vitales y que estaba vivo. Y bueno, a partir de este momento, de un montón de casos que se repiten, es que se obliga a que se hagan por lo menos 24 o 48 horas de velatorio, para que si la persona estaba sufriendo esta enfermedad, que bueno, que por lo menos se despierta dentro del cajón, pero que todavía no lo hayan cerrado. Claro, porque había aparecido todo rajuñado, por eso se han dado cuenta. Claro, uf. Era terrible. Y después esta historia del matrimonio, que están las 2 estatuas enfrentadas, porque vivieron el marido vivía con la mujer, peleado toda la vida. Entonces la mujer dijo, bueno, quiero que también nos entierren como vivimos. O sea que están el marido viendo para un lado y la mujer viendo para el otro. Tal cual, y es increíble porque eso, sí, o sea, pasó un montón de tiempo, y fíjense cómo nosotros hoy estamos hablando de esto, y esta es lo rico de la historia, que vos decís, bueno, a través de un hecho, de una escultura, nos estamos riendo de cómo un matrimonio se llevaba mal y esto se fue hasta la tumba. Claro. Y bueno, y es muy interesante porque de eso hablamos cuando vemos todo lo que nos dice una fachada, ya sea de una vivienda, y como pasa esto, la necrópolis tiene un montón de historia, guarda un montón de mitos, que bueno, hay veces que siempre fue un tema tabú y no la mirábamos. Y bueno, y yo creo que hay que amigarse un poco con eso porque es conocimiento y hay que investigar y conocer y nos nutre. Acá en Auto también estuviste hace poco haciendo una actividad ahí en el cementerio acá de la ciudad. Exactamente. Los paseos guiados, Sí, mi primera tesis, que es la tesis de Bellas Artes, tenía que ver con esta idea de cómo leer a través de símbolos y signos panteones
y cómo hacían referencia a quienes estaban enterrados, pero del cementerio del Salvador, ya que yo estaba viviendo en Rosario. Y cuando hice mi tesis para recibirme de licenciatura en museología, es que la hago acá con Armstrong, donde presento la idea de que el cementerio sea tratado como un lugar patrimonial. Para ser un lugar patrimonial, primero, tiene que tener un guión. Entonces, este guión fue mi investigación, que fui viendo dónde estaban estas personas que quizás tienen un nombre de calle. Bueno, si tienen un nombre de calle, ¿qué hicieron entonces? Claro, algo importante tiene que haber ahí. Exactamente, empezar a buscar. Y después de ahí, bueno, la idea sería armar catálogos, archivos. Por ahora, bueno, avanzamos un montón porque de mi proyecto, que eran hojas escritas, pude hacer la visita guiada. Durante 2 años, 1 y 2 de noviembre, hicimos visitas guiadas donde también contamos historias de personajes, de pioneros de Armstrong, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué te acuerdas? Los que mencionaste ahí que por ejemplo, contaste la historia. Hay una historia muy interesante, un poco trágica también, pero de la familia Sismondi. Al día de hoy tenemos descendientes, sí, tenemos familia Sismondi que sigue viviendo en la ciudad, pero tenemos a Pietro Sismondi, que él era hijo de Delfino. Delfino es un inmigrante que llega e instala, también finales del 1800, la primera fonda que tiene Armstrong, que es actualmente por calle Sanguinetti, ¿sí? ¿Qué pasa? Se instala, ellos tienen con su mujer 7 hijos, solo 2 van a quedar acá en Armstrong, Juan y Pietro. Y Pietro es quien sigue con el negocio de su padre y van a instalar en ese lugar un hotel. Entonces acá tenemos el nacimiento del Hotel Sismondi, que casualmente estaba en un lugar muy estratégico, porque les digo, calle Sanguinetti, frente a la estación del ferrocarril. Claro. Y en ese momento pasaba todo por el ferrocarril. Entonces de acá en más se abre, pero un abanico de mitos, misterios, de que si había un túnel debajo, que se sabe que había un túnel debajo. ¿Cómo? Entonces, ¿Que iba de dónde a dónde? Se sabía que salía del hotel y que conectaba varias, ya sea habitaciones, como que cruzaba la vía. Entonces, bueno, de acá esta idea de ¿y para qué querían cruzar la vía? Después se dice que en realidad era para conservas, ya que era un lugar que en este lugar frío y seco guardaban bebidas, conservas, los vinos. Pero bueno, se abre un montón, un abanico de mitos de el tema del contrabando. Y bueno, déjame que les cuente también de Pietro Sismondi, que él va a ser uno de las primeras 5 personas que va a comprar un automóvil en Buenos Aires, ¿sí? En ese momento se llega la idea del auto y para 1910 se hace lo que tiene que ver con el Museo Museo Bicentenario, los festejos del centenario, Buenos Aires, mucha fiesta. Llegan estos modelos como la innovación de lo que había y bueno, se vienen con la idea, se compran el automóvil. Y este auto y la familia Sismondi van a presenciar el primer accidente de automóvil que tiene Armstrong, que es un vuelco en solitario, y fallece su hija, Lilia, si no me equivoco. ¿Qué sucede con esto? Que ellos no estaban pensando en la muerte. Entonces, a partir de este momento, esta idea de que tienen que construir un mausoleo, que es lo que está al día de hoy. Claro. Pero bueno, este caso sucedió de esta manera, gente que no estaba pensando en la muerte. Pero hay mucha gente que hasta 30 años antes pensaba en cómo quería hacer su última morada y contrataban arquitectos, albañiles, la escultura, el mármol que venía de otro país. Claro. Así que bueno, como esas hay un montón de historias y lo que yo siempre digo, está buenísimo que nos pongamos a cuestionarnos, no sé, ¿por qué la calle de mi casa se llama de esta manera? Porque, bueno, el otro día justamente en De Memorias estuvimos en Cable Imagen Armstrong haciendo un informe de Delmo Daró, que es a quien le debemos, historia que nosotros siempre estamos contando, que en 1970 él propone que se cambie la nomenclatura de las calles, o sea, que las calles tengan un nombre propio de quienes de la ciudad, fueron, claro, estas personas que hicieron tanto y que la levantaron, que la construyeron, que aportaron. Así que bueno, es muy interesante esto. ¿Quiénes son esas personas? Claro, o sea que Pietro Sismondi fue el primero que tuvo una fonda acá en Armstrong y el primero que compró un auto. Exactamente, uno de los primeros. Y el primero que también tuvo un accidente. Que tuvo un accidente, mirá, tal cual. También había personas que tenían auto, por ejemplo, como Otto Bantle, que Otto Bantle, origen suizo-alemán. ¿Otto Bantle quién era acá en Armstrong? Otto Bantle es suizo-alemán, llega también inmigrante y va a armar el primer almacén de ramos generales que va a tener Armstrong. ¿Dónde se encuentra geográficamente? Donde hoy es el Banco Santa Fe, claro. ¿sí? Por calle San Martín.
Entonces, de esa manera, él en realidad se instala en una primera instancia en lo que hoy es Bachi, ¿sí? ¿Vieron el geriátrico? Sí, claro, la el geriátrico residencia Tarón B. actualmente. Yo me quedé. La cuestión es que después se expande toda la esquina, es el primer lugar también que va a tener luz interna, luz eléctrica, lamparitas. Entonces, bueno... Otto antes justamente esa calle es Claro. Otto antes, ¿no? Claro, tal cual. Después quizás es conocido porque ese lugar lo compra Santilli y compañía, que sigue siendo un almacén de ramos generales. Y por ahí lo que es muy, muy curioso, y yo sigo haciendo ahí un poco puente con lo que tiene que ver con el cementerio, están enterrados en tierra. Y son uno de los pocos, que perdura, porque a la vez nosotros acá en Armstrong vamos a sufrir una epidemia de cólera, donde va a haber un saldo de muertes Tremendo, muy mirá. grande. Mirá. Era algo como si les digo, el censo había dado 850 y en 40 días fallecen 110. Ah. Entonces, ¿qué pasa? La creencia de que esos cuerpos van a seguir contagiando, había que irse lejos. No había cementerio, a todo esto también dependíamos un poco de Cañada, pero bueno, Otto Bantel es quien cede sus tierras para que se haga el cementerio local, que es el cementerio mirá, donde el que se está ubica ahora. al día de hoy. ¿Cuál es el trato que ellos hacen? Otto Bantel le dice que cuando esto se regularice, que van a pasar un par de años hasta que esto se hace legal, que a él le cedan una porción de tierra donde él pueda seguir sus prácticas protestantes, que son el entierro en tierra, no en nicho, no en mausoleo. Y bueno, y se cumple, que vieron, si uno ingresa por la primera entrada del cementerio, la entrada principal, está todavía. Está la tumba de él, está la tumba de su esposa, de sus hijos, y es una tumba que, o sea, es un fragmento de tierra que está en acción, digamos, está todavía vigente. En el año 2022 falleció una descendiente y fue enterrada en ese lugar. Ah, ahí mismo. Donde... Sí. O ¿Y sea si te que preguntás si todavía... quedara alguien descendiente de él acá en Armstrong o ya no? En Armstrong está el apellido, pero no sé si siguen viviendo por acá. Ah. Pero bueno, ha quedado descendientes. Como descendientes de un montón de familias también, como les decía, de familia Sismondi todavía Claro. sigue estando. Euge, ¿hay tumbas musulmanas en el cementerio? Exactamente. A veces uno se cree que Armstrong solamente vinieron italianos o que llegaron italianos y españoles, pero bueno, las grandes corrientes Claro. migratorias que llegaron acá tuvieron que ver con italianos, españoles, sirios y libaneses. Claro. Entonces, Mustafa. vamos a Como tener un montón de familias que van a llegar, se van a sentar, que bueno, por acá cerca de la radio teníamos el llamado barrio de los turcos, Claro. ¿cierto? Y hay una tumba también muy curiosa que, por eso a mí me llamó la atención primero la escritura. Era una tumba que estaba escrita en un idioma que no era el nuestro. Entonces, bueno, de acá en más empezar a averiguar ¿Qué es esto? ¿Dónde viene? de quién es, dónde es. Y también me llamaba mucho la atención que esta persona, que era Manuel Farrat, había fallecido un 24 de septiembre y junto con él había otra placa de otra persona que estaba también fallecido un 24 de septiembre, pero de años posteriores. Y bueno, imagínense a partir de ahí que fue sacar fotos, empezar a usar las herramientas de Google, de inteligencia artificial para traducir, que era lo que decía esa tumba, ya que estaba escrita en árabe, y empezar ahí en más a hacer... Por suerte la gente de Amazon tiene esto, de que yo le golpeo la puerta, lo llamo y me abren, me contestan y me cuentan todo lo que saben, que es maravilloso porque se arma... sí. Un archivo oral, Oral es tremendo, sí. que es genial y es propio y es del bueno, que sí. sabe, del que lo vivió. Así que bueno, ahí empezamos a buscar y saltó la historia que bueno, quizás muchos la conocían, pero quizás era propio de otra generación y no de la nuestra. Ajá, ¿cuál? Donde este señor Manuel Farrat era un curandero que curaba con agua y con aceite. Aceite, sí. Entonces, por y eso... encontramos botecitas de aceite. Claro, por en eso la su tumba estaba llena de aceite y de agua. Y que al día de hoy él dijo que cuando se iba, él no tenía descendencia, pero cuando se iba a ir de este mundo iba a seguir curando en el más allá. Por eso la gente hace esto, va, le pide y deja una botellita de aceite y se lleva la que está, que es como que bueno, ya está, ya lo acompañó a él durante un tiempo y ya esa botellita con aceite ahora cura. Entonces, bueno, son un montón de cuestiones. Ah, ¿la que deja otra persona? Claro, Te llevas exactamente. Es como Panchi, si vos vas, dejás Y agarra otra. y agarras otra que dejó la persona anterior, Ah, que es como, mira. bueno, se sigue curando. ¿Ese está acá? Está acá en Amsterdam. Claro.
Exactamente, está en un costadito. Y bueno, dentro de lo que es la visita guiada, la visitamos, la recorremos, la conocemos, porque bueno, es parte de nuestra historia. Sí, de la, no sé, leyenda, no sé cómo se dice. Y me creencia pasó, austronense. y aparte sobre todo esto, esta figura, estos bigotes, una figura que se notaba que era una persona de mucho carácter, como miraba en esa foto. Pero algo muy curioso es que después me pongo a consultar, hay un libro que se edita, que lo manda Orsetti desde Italia, cuando fue toda esta cuestión del hermanamiento. Enrico Orsetti, ¿o no? Sí, ¿No se llama el museo así? Raimondo. Raimondo. Enrico debe ser otro que, no sé, porque dice, el museo no se llama Enrico Orsetti. Era el abuelo. El abuelito, el nono. El abuelito. Sí. Raimondo, bueno, cuando sucede todo este hermanamiento, se pone en contacto con quien fue Eduardo Cufia, que tenía un museo privado junto con Delmo Daró de fotografías. Fotos, entonces arman un libro sobre esta historia, se llama algo como los italianos en la Pampa Gringa, algo así, y sale una foto de Manuel Farrach. Y ahí dije, qué bueno, digamos, que estamos visitando esta tumba, que la estamos poniendo en valor, porque si Eduardo y Delmo lo consideraron importantes para hacer esta selección de esta foto y ponerla en un libro que sale en Italia, digo, bueno, tiene que ser importante. Estamos haciendo las cosas bien, vamos por ese camino, sí, tal cual. Y bueno, yo viví mucho tiempo, 30 años en la calle Pío Chodi. Ponele, Pío Chodi, que fue... Bien, Pío Chodi formó parte de lo que fue la primera comisión de fomento. En un momento donde en Armstrong ya tenemos el paso del ferrocarril, tenemos la vía férrea, hay un ferrocarril que está pasando, que está descargando. La gente se empieza a asentar en este lugar y había una necesidad de orden. Entonces se crea la primera comisión de fomento. Y en esta comisión de fomento participó Pío Chodi. Como también esta gente aparte participaba y hacían de todo, porque formaban partes de comisiones, siempre involucrados con todo lo que tenían que ver con las cuestiones sociales. En esa época Armstrong, ¿qué cantidad de habitantes tenía más o menos? No, estamos hablando de los primeros tiempos, 800, claro, 1000 habitantes. Estaba todo por hacer. Claro. Sí. Sí, imagínense, 1886, de 1882 a 1886, tenemos muy pocas construcciones hechas de ese momento. Nosotros tenemos como fecha fundacional 14 de diciembre de 1882. Y en ese momento que se compra legalmente el primer terreno, pero que la gente ya estaba yendo y viniendo por ¿Ese acá. lo compra Pedro Rolando, el que lo compra o no? Exactamente, sí. Pedro Rolando, que va a ser considerado nuestro primer ciudadano, que también tenemos la calle que pasa por ahí por el hospital y por ahí. Y la escuela. Bueno, ni siquiera la gente le dice la calle Pedro Rolando, le dice la calle frente al hospital. Que es el hospital, atrás de la escuela. Tal cual. Bueno, ahí también está Ida Borello, creo que es la única mujer que tiene calle de Armstrong acá, ¿no? Exactamente, en realidad es la única local que tiene calle. De acá digo, sí. Claro, porque está Madame Curie. Exactamente, y está Alfonsina Storni, pero bueno, Ida Borello también, que está por la zona que estamos hablando, una mujer benefactora que ha estado presente en lo que va a ser el sembrar semilla para lo que después fue el SAMCO. Estuvo participando de involucrarse con la copa de leche en las escuelas para que los niños puedan tener, para comer. Entonces, bueno, es considerada también una gran benefactora y pionera en este pueblo. Y bueno, tiene su calle, también descansa en el cementerio local junto a su marido, un gran comerciante, de los cuales, bueno, como les digo, en este libro también hay fotos. Entonces, bueno, muy interesante. Y esto, preguntarnos quiénes fueron. Irasi, el primer médico. El primer médico, claro, que llega, él era inmigrante y en este momento se propone de que las personas que pueden venir de inmigrantes, pero la idea era fomentar a lo nacional. A todo esto yo les estoy hablando de Armstrong, pero siempre hay que pensar el contexto en general. Claro. Argentina está viviendo una situación donde se quiere posicionar como Estado, como nación, tener su identidad, entonces va a haber procesos políticos en toda la Argentina que van a querer esta conformación, y bueno, dentro de las leyes está esto de que puede venir este médico, pero solo dos años y se tiene que ir. Así que él llega, participa activamente de la salud pública durante 2 años, y digo salud pública porque estaba muy presente, sobre todo en las personas que no podían pagarle la consulta. Él era un médico que actuaba con medios privados, pero los escritos dice que era una persona que estaba muy, muy presente y que no importaba. Atendía a todo el mundo. Claro, que la gente no tenga dinero y que la gente venga a cualquier hora. Él los atendía. Cuando se cumplen los 2 años, por ley, él no puede ejercer más, pero bueno, se va para Tortugas. Así que bueno, y es una de las personas que también
con esta ley a girar, entonces hoy no descansa en nuestro cementerio local. Claro, se tuvo que ir. Bueno, hay un montón. ¿Flotron a qué refiere Flotron? Bien, la familia Flotron tenía gran cantidad de Tierra al norte. Claro, las de la tierras. Llega un momento que Hampton se queda chico. Nosotros tenemos el nacimiento, pensémoslo desde la vía, para un lado y para el otro. Llega un momento que Hampton ya nos estaba quedando chico. Y bueno, licitan, digamos, sus tierras y él dona una gran parte de ese... Sí, que queda la plaza. Claro, que queda un espacio verde. Entonces, bueno, justamente, ¿de dónde quedaba, digamos, esta extensión del pueblo que eran tierras de él? De calle Flotron hacia la Ruta 9 Claro. y de Pío Chiodi a calle La Plata. Todo eso era de la familia Flotron, de Ernesto Flotron, y es él, bueno, quien acepta vender sobre todo y hace la donación dentro de estos terrenos para que haya una plaza. Así que bueno, ahí le debemos la Claro, calle y plaza, el nombre. Claro, la plaza también. Uno, claro, pensaba en la calle, pero también ahora la plaza también. Exactamente. Bueno, Euge, la verdad que no nos dan ganas de hacer una pausa, pero tenemos que ir a ella. Andre dice, saludos a mi profe, siempre es lindo escucharla. Qué Andre lindo. Paoloni, Euge. Una genia, sí, Andre también es una de mis alumnas. Sí. Así que una genia que me acompaña todos los martes. Graciela dice, estoy encantada con la entrevista, me fascina la historia, felicitaciones. Por acá Vivi dice, ay, no podemos dejar de escucharla, divina, gracias, dice Vivi. Qué bueno, muchas gracias a todos, Y bueno, escucho sí que por ahí son muchos alumnos. Así que tengo un club de fans Bien, importante. bien, está bien. No, pero un libro abierto, Eugenia, la verdad que un libro abierto de todo. Aparte, imagínense que antes de entrar mandé el link de la radio a todos. Así que están mis compañeros de Pilates escuchando, Saludos, mis amigos, Pilates, mi familia. Todos para saluditos para los conocidos de Euge. Bueno, pausita Luciano Pereira y seguimos hablando con Euge Carnicelini de Vamos. este programón. Seguimos en el bloque final con Euge Carnicelini, programón. La verdad que coincido con nuestros oyentes que mandan mensajes que no dan ganas de dejar de escucharla. La verdad que Euge, un libro abierto, una enciclopedia y te agradecemos que hayas venido. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo estoy feliz, me encanta el espacio. Me gusta encanta también contar, ¿no? Me parece, es sí, lindo sí. esto de la charla. Yo lo disfruto mucho. Claro. Porque siempre... Es parlanchina. Claro, no, y aparte saber que a la gente le encanta, le gusta, es maravilloso. Tal cual, yo ¿No es siempre cierto? me río porque imagínense vacaciones familiares, Sí. Los 5 rajando de un lado al otro y a lo mejor venía mi papá y me decía, bueno, Euge, nos vamos a Salta. Entonces, Sí. ¿yo qué hacía? Me iba a la biblioteca, me buscaba toda la información que podía Y después- sobre el lugar. Entonces, en el viaje, Frenen acá. No, pero ya frenamos 3 veces. Claro, imagínense contándole la historia absolutamente todo. No, pero otra vez. Y particularmente mi hermana Meli, que tiene un carácter importante, ya me miraba y me decía como, basta, Euge, Ya está, ya está. basta. Y después llegaba y decía, pero callate, que fuimos 500 kilómetros con la piba esta que nos contó toda la historia y yo solamente quería mirar las montañas. Entonces, bueno, Se- este es el lugar donde puedo hablar Claro, y me escuchan. se ahorraban de guía Sí, muchas tal veces cual. ustedes, porque al tenerte a vos ya está. Tal cual. Y hablando de lugares acá antiguos, una vez por ejemplo la fachada del Club Defensores, que está todo eso arquitectónico también, bueno, la escuela técnica también que quedó interesante también todos esos lugares. Sí, hay mucha arquitectura antigua, pero también tenemos el problema de que a partir de los años 60 se implantó la idea de la modernidad y consigo trajo la idea de demoler todo lo viejo, porque ocupaba lugar, porque tenía mucho ornamento, porque estaba muy adornado, porque Claro. no eran lugares para el vivir de quizás un trabajador que necesitaba un espacio más chico. Entonces, Claro. bueno, ahí a partir de los años 60 se ha tirado mucho y se ha perdido mucho. Recién ahora se está haciendo un poco lo que es la conciencia patrimonial y lo que es el rescate de fachada. El Club Defensores tiene una conservación de fachada en el sentido de que vieron que se está construyendo por detrás, pero la Pero fachada hubo no se una toca. ordenanza Claro. al respecto, ¿no? Sí. Del Consejo. Sí, sí. Entonces, esa fachada se debe dejar. Están construyendo, yo me imagino que en algún momento la van a acomodar un poco en sentidos de limpieza, Pintura. Mantenimiento. pintura, ¿no? porque es muy linda. Es muy linda y también... Ahí estaba el cine, ¿no? Claro, en un Sí, el futuro Teatro Belgrano estaba ahí. va a salir en De Memorias, que estuvimos haciendo un informe, porque también se construye en un principio como una sala de cine mudo,
Después la asociación de italianos que estaban acá, que hacían sus reuniones, que mantenían sus costumbres y bueno, todo lo que ellos hacían, digamos, un poco... Baile, Claro, que era muy propio de ellos, lo seguían haciendo acá, y es que compran y construyen lo que es el Cine Teatro Belgrano. Y bueno, después termina en manos de defensores, y bueno, y es como lo tenemos al día de hoy, pero fue escenario de muchísimos eventos que la gente de Armstrong recuerda, y también la fachada tiene características, porque en ese momento para hacer un teatro estaba visto, obviamente, la mirada puesta en Europa, ¿sí? Todo lo italianizante, lo francés. Entonces tiene un estilo neoclásico que es una vuelta a lo clásico, al Renacimiento, a lo grecorromano. Entonces, bueno, tiene cosas que son interesantes saberlas para verlas. Entonces los arcos de medio punto, que son arquitos redondeados, tiene una simetría, tiene un fronti, que son esos triangulitos que vemos siempre en las fachadas, en la parte superior, que generalmente el fronti tiene información, ya sea que está escrito, porque nos indica qué lugar es, o tiene elementos, ya sea un relieve de una diosa, de una ninfa, que justamente también quizás tiene dioses grecorromanos que hacen alusión a cine, teatro. Entonces, bueno, hay un montón de información, pero bueno, tenemos que saber leerlas. Y para poder leerlas tenemos que conocer y saber qué está. Tenemos grandes edificios y lugares arquitectónicos, como por ejemplo lo que es Villa Agustina. Sí, también está una Bemba casa, ahora. claro, una casa increíble. Eso fue boliche, ¿qué era antes eso? Y en un primer instancia, conoce por justamente, Villa Agustina era, imagínense, como una casa en las afueras de Armstrong, de una familia, que bueno, que Mauri con todo su equipo hicieron un gran laburo de conservar y buscar los orígenes. Entonces, dentro de lo que es Bemba y el salón, que funciona con múltiples usos, ya que se hacen eventos y demás, tienen un salón donde recuperaron los muebles originales de esta casona, de esta familia, también una familia que estamos hablando de muchísimos recursos, y donde han armado todo lo que tiene que ver con el árbol un poco genealógico a través de fotos. Entonces, bueno, estos sitios están... Se usaba el hospedaje, ¿no? Ese lugar. Después, cuando esta familia lo deja como esta casa de vacaciones, es que se empieza a usar como hospedaje. Ajá. También se fracciona un poco, ya estamos hablando después de los años 40, donde Armstrong ya había crecido bastante. Entonces se dividen y se usa de hospedaje, de alojamiento. En el frente tenía un salón comedor. Así que bueno, como ese, muchísimos lugares, todo lo que tiene que ver por calle Sanguinetti. Calle Sanguinetti tiene unas casas espectaculares. Sí, ahí cerquita, al lado de Equipar, también uno de Sanguinetti y Fisher casi. Claro, ahí para el lado de Sanguinetti es que tenemos toda la antigua construcción donde era el Hotel Sismondi. Ahí era el hotel. Exactamente. Con eso se ve un balcón, así como que era de arriba también. Claro, en la parte de atrás, que Sí. ahora que están construyendo, se puede ver lo que eran las caballerizas, el lugar para dejar estas carretas, los caballos. Qué loco. Hay casas, que esto también, si a lo mejor a alguien se le ocurre, lo tiene visto, en esta casa de Equipar, bien en la esquina, en la 8ª, hay un elemento que, bueno, quizá para mi generación es raro, pero que es, imagínense, como una U que sobresale, o una letra C más vale porque es más geométrico, que era para sacarse el barro del calzado Mirá, antes de ingresar a los lugares, porque era calle de tierra. Entonces son unas pequeñas estructuras metálicas que están en la parte inferior y, por ejemplo, a mí se me... Claro, para sacar sacar el barro que uno que traía de la calle, del caminar de la calle. Están todavía ahí en Equipar, y una casa que está por Roldán antes de llegar a Rivadavia, una casa también antigua. Pero bueno, como esta cosita que yo les cuento, hay un montón de elementos y que están alrededor nuestro, así que es re interesante que los podamos ver, conocer, pero bueno, sobre todo eso, que es a lo que yo hincho tanto, que conozcamos, que aprendamos, que sepamos por qué vamos. Y esto también lo uso mucho, este discurso, en mis clases de Historia del Arte. Sí, está buenísimo podernos ir de vacaciones, está buenísimo ir al Coliseo Romano. Pero bueno, sabemos qué es el Coliseo Romano, sabemos cómo funcionó. En la parte exterior está todo huecado, tiene todos agujeritos. Bueno, ¿por qué tiene esos agujeritos? ¿Qué pasaba ahí adentro? Entonces son todas historias. ¿Por qué le falta la mitad? ¿Dónde está la parte que le falta? Entonces son todas historias que esto nos hace conocedores, nos hace portadores de información. Y cuando uno está frente a todas estas situaciones, las disfruta mucho más, las disfruta con conocimiento, así que es muy interesante. Acá Silvita dice, la casa de Mariela Sibiretti es antigua, no sé de quién fue. Creo que donde está Óptica Stigma, así al lado.
Donde está Usía, donde bien, está todas sí. esas casas Sí, sí. altas. Casas altas. En sí, digamos, les voy a hacer menciones de 3 casas puntuales que eran como las más llamativas en su momento, que eran las casas de altura. ¿Sí? Cuando hablo de casas de altura son casas que tienen 2 pisos. Hoy nos parecen totalmente comunes, ¿sí? Porque es lo lógico frente a digamos... En esa época era rarísimo. Claro, era raro porque había que mantener la estructura, Claro. los materiales. Y van a haber 3 casas que son las casas de altura, que una es la casa de Clerión, la que fue demolida en 1997. Claro. Que era de doble piso. Vamos a tener la casa de Mustafa, que es donde actualmente hoy están las chicas que tienen su local de ropa. Eleven la vista, miran la parte superior que está Sí. todavía la estructura. Y hay una casa que está en calle Roldán y Belgrano, que hay un mini supermercado en la parte de abajo, que ese lugar Que era un hotel. Claro, fue una pensión Una de pensión, Cibriati en los años 40, pero antes fue construido y tiene esa estructura puntualmente porque era una casa de tolerancia. ¿Dónde está la Bibi? Claro, vos Sí. de ti, exacto. Claro, Sí. era un prostíbulo. Entonces, para poder mantenerlo de esta manera, tenía que cumplir ciertas normas, porque estaba dentro de lo que se estaba armando la ciudad. Entonces, por eso tiene doble altura y tiene unos tapiales grandes para que no se vea todo lo que pasaba en el interior. Esa estructura sigue... ¿Vieron todo lo que se enteran? Qué loco, sí. Funcionó durante muchos años, el candado negro se llamaba. Ajá. Mirá qué nombre. Entonces, bueno, principalmente son esas 3 que se trata y se estudia y que están en los libros, pero bueno, hay muchísimas edificaciones que a lo mejor hoy están un poco más disimuladas porque han sido restauradas, pero bueno, muchas siguen manteniendo la esencia. Jorgito dice, Villa Agustina pertenece a la familia Cufia, Carlitos Cufia. Ya, actualmente ¿puede es de ser? Carlitos, sí. Bien, Sergio dice, el famoso túnel de calle Sanguinetti, hasta donde me han contado, conectaba la esquina de Fischer y Sanguinetti con el ferrocarril. En esa época se compraba el vino en grandes tanques que se transportaban bajo tierra en carros. Claro, también Sí. está la idea, porque en Amsterdam en un momento tuvimos a los anarquistas. Claro. Entonces está también, como les digo, dentro del abanico de mitos y leyendas de que estos túneles eran utilizados Se para rajaban de por ahí, claro. estos anarquistas para poder tomar el ferrocarril y bueno, ver un poco qué llevaba adentro, frenarlo claro. sobre todo y hacer este estallido social. La iglesia de Euge, ¿en qué año fue Bien, construida la iglesia en realidad se ponen los primeros cimientos, también finales del 1800. Dentro hay muchas personas que están colaborando y dentro también, por ejemplo, la familia Sanguinetti, el matrimonio Sanguinetti participan de la piedra basal, como se le llama. Pero, ¿qué pasa? La iglesia se construye de una manera, Una torre, sí, con solamente. una torre. Unos años después deciden ponerle otra torre, ¿sí? Que después no es buena porque arquitectónicamente las torres hacían mucho peso y tenían problema de caerse. Ajá. Pero también en los años 50 es que se amplía la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Nunca esa iglesia, o sea, en ningún momento fue que vinieron, tumbaron y dejó de haber cosas, sino que lo que hicieron fue construirla por fuera, manteniendo la iglesia primitiva por dentro, y recién después tumbaron la que estaba en el interior y habilitaron la más grande. Muere un albañil en esa construcción, ¿no? Exactamente, si no me equivoco, de Lasaña. apellido, si Lasaña, sí, o Giudici. Uno de los dos apellidos tenía. Lasaña parece, Lasaña, sí. que sí, muere cuando se estaba haciendo toda esta modificación de las torres. Cae de un andamio. Mirá, Así que sí, muchísimas historias. sí. Y cómo ha cambiado la fachada de muchos lugares. Claro. O la capilla es más Sí, es más actual, ¿no? contemporánea, sí. Mucho sí. más. Sí. Mucho más. Y bueno, 11:55. Qué hermoso programa que estamos teniendo. Bueno, la respuesta también de la mucha gente que nos está escuchando y atenta allí a Euge, que es un placer escucharte, Euge, sin duda. Bueno, muchas ¿Estás dando gracias. clases dónde actualmente? Bien, actualmente estoy dando clases en la Biblioteca Popular Sarmiento. Acá, para todas las edades, ¿clases de qué? Sí, estoy dando los días lunes Historia del Arte 2, que es el mismo grupo que ya viene el año pasado, que este año lo que vemos tiene que ver con todas las civilizaciones latinoamericanas. Entonces, las primeras civilizaciones que sucedieron en este territorio y que después vamos a ver la conformación del Estado, también todo en relación con el arte. Historia del Arte 1 se da los martes también, siempre a la tardecita, que vemos Historia del Arte desde cero.
Entonces Ajá. estamos ahora creo que mirando Grecia, Micenas, los etruscos, los íberos, vamos a pasar por Egipto y hacemos así todo. Fenicios. Claro, sí, estuvimos mirando también los fenicios, los asirios, los sumerios, estuvimos Persas. mirando también, Sí. también. Y ahí que muchos se sorprendieron, que no sabían que el sirio y los persas venían Claro, ahí, Ciro de y Ciro el Darío. Grande, Ciro y claro. Darío, que eran reyes persas. Exactamente. Cualquiera es para Es para niños, todas las edades. adultos. En realidad es para, a ver, adultos, adolescentes, por la idea de que hay Claro. que mantener la atención 1 hora y media mientras yo hablo. No, pero bueno, pero- son muy nutritivas las charlas. Para mí también, porque los alumnos cuentan de todo, tienen experiencias de que han viajado, que vieron un documental. La clase se construye entre todos. Como hay gente que viene y no le conozco la voz, pero que bueno, que evidentemente disfrutan de Va a escuchar, escuchar, que claro. me acompañan. Así que bueno, lunes o martes. Y lo bueno es que la gente se puede sumar en cualquier momento. Ah, eso te iba a preguntar. La gente, o sea, Arrancó el después de esta curso. charla, quieren sumarse el martes, listo, el martes los espero. El lunes no, como les digo, no estoy porque me tengo que ir a Buenos Aires a buscar mi título. El lunes no, se el lunes suspende no hay la clase. clases, claro, pero el martes se pueden sumar, que justo arrancamos con Grecia, esta idea de las bases de nuestra cultura occidental, la Claro, filosofía, la el democracia, el Teatro. Ahí teatro. nació. Con toda la arquitectura, la necesidad de construir un lugar para que albergue ese teatro con ciertas árboles, el características. ágora, Claro, la polis, estos términos que son muy propios de una civilización. Después, o sea, yo todo esto, el día que me levanto, miro qué día es Claro, para hay ver que a mirar. dónde tengo que ir. Muy bien. Ahí tenemos lunes y martes. Los días martes también arrancamos ahora en abril, taller de jubilados, taller de arte. Ahí ya nos vamos para la otra parte. Bien. Sí, para hacer manualidades, para hacer reciclado, para dibujar y pintar, taller de adultos. Los días miércoles estoy viajando a Las Rosas, donde ahí doy en la Biblioteca también Popular Sarmiento, talleres de dibujo y talleres de historia del arte. Los días lunes y viernes estamos dando dibujo en La Dominga, un centro cultural de las parejas. Y después, los días jueves, acá estoy todo el día con talleres de dibujo para adultos y niños. Ya me perdí. Sí, no, yo también, pero bueno, me mandan un mensajito, cualquier cosa. Y ahí está. Hay veces, por ejemplo, una de mis amigas, Marti, siempre me dice, hoy vi que estabas en tal lado porque lo vi en tus redes sociales. Claro. Pero también porque yo tengo que mirar también qué día es, a dónde voy y qué publico. Así que también tengo mi red social, licenciada Eugenia Carnicelini, donde me pueden seguir y ahí se pueden enterar que no solo publico todos los días, los cronogramas de la semana, sino también está mi número de teléfono, me pueden llamar. Claro, está y bueno. se promociona también este ciclo que mencionaste que tenemos con Meli Maidana, que se llama Ciudades y Sabores, Sí. que ya hicimos el primer ciclo, que fue sobre ciudades europeas. Entonces estuvimos viajando un poco, lo que tenía que ver con Roma, Florencia, París y Madrid, donde yo cuento Qué la bonito. historia en general, desde los primeros habitantes, las construcciones, los museos, dentro de los museos, qué ver. Y Meli Maidana va contando sobre el desarrollo de la comida hasta cómo se llega al sabor típico. Entonces, cuando termina, Meli despliega su arte y se pone a cocinar en vivo y la gente puede probar ahí Qué bueno, algún qué sabor lindo. típico. ¿Cuándo va a venir Ciudad de México? Ahí vamos a estar. Bueno, Ciudad de Pinche. México viene ahora el segundo ciclo, Bien, porque ahí ahora está. el próximo hacemos ciudades latinoamericanas, Tacos. que tiene que ver, México es la ciudad que más museos tiene del mundo, ¿eh? y todavía no la conozco, así que Bueno, pendiente ya. pendiente, vamos a empezar a ahorrar fuerte para eso. Muy bien. Qué bien. Y este ciclo, el primero, Ciudades Europeas, fue tan exitoso que nos llamaron de Cañada de Gómez, así que nos vamos a Qué Cañada bien, de Gómez, qué o que si bien, alguien Euge, se lo qué bien. perdió, nos puede seguir también hasta ¿Y Cañada se de va a Gómez. seguir haciendo acá en Outron Sí. en el próximo ahora? Sí, ¿Cuándo? sí, el próximo arrancamos ahora en abril, 24 de abril, Ahí y está. arrancamos con La Paz, Bolivia. Bien. Para conocer un poco los orígenes, sobre todo tenemos una riqueza cultural Qué bien. bárbara, así que Qué los bien. esperamos. ¿Podemos hacer otro programa en otro momento, Euge? Sí, por Esa favor. hora, No, porque sí, no puede ser claro, que, claro. mira, ya de charla va 1 hora de hablar, de nosotros hablando, más la Claro. música y demás. Podemos, Bien. nos comprometemos, Euge, en el año. Sí, por favor, o- yo o- encantada de aunque volver. sea un ratito, no sé, para alguna fecha importante te venís para Bien. hablar, bueno, ahora fue lo de Malvina, tenemos, no sé, de lo que sea, De se todo viene un Euge, poco, se viene de Euge, todo por un favor, poco, nuevamente. claro. Claro. Señoras y señores, Eugenia primer Carnicelini pasó por de todo un poco. Muchas gracias. Gracias, Euge, por venir, Bueno, muchas gracias, muy muy feliz de que me hayan invitado, la verdad que la pasé bárbaro. Por favor. Y por supuesto, quiero volver. Se repite. Te necesitamos. Tengo mucho para contarles y bueno, voy a seguir viniendo entonces a Dale. buscar algunas fechas, aunque sea para que me escuchen 15 minutitos, algún sábado. No, más. Gracias, Euge.